¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Nos encontramos aquí en el lobby del Teatro del Centro Cultural Universitario, aquí en la Unidad Académica Chetumal, en un congreso muy importante, relevante para nuestro estado, para nuestra universidad, en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el 11º Congreso Internacional de Mayistas. En estos días de actividades en los cuales se presentan más de 400 ponencias, mesas plenarias, y entre ellas, bueno, tenemos un trabajo muy importante, una mesa plenaria que tiene que ver con la Constitución de 1974, con los constituyentes, y para ello se cuenta con nosotros el doctor Manuel González de la Facultad de Derecho. Bienvenido aquí a su casa, la Universidad de Quintana Roo. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Y bueno, platíquenos acerca de este homenaje a nuestra Constitución del Estado. Bueno, mire, esta es la segunda ocasión que la Universidad Nacional organiza en Chetumal, con el auspicio de instituciones locales, un Congreso Internacional de Mayistas. Por eso pensamos que como la sede de las sesiones plenarias va a ser el auditorio de los constituyentes de 1974, pensamos hacer un homenaje a la Constitución de Quintana Roo, que pronto cumplirá 50 años, la Constitución. Y la relevancia entre la arqueología o la historia de Quintana Roo con la Constitución del Estado, yo veo que es muy alta, porque el Estado se convierte en Estado a través de la Constitución de Quintana Roo, que se promulgó en 1975. La soberanía del Estado se adquiere gracias a la transformación de territorio-Estado, como saben todos, pero esa transformación, el acta de nacimiento de esa soberanía, se da en la Constitución del Estado. Ahora, este Estado tiene una gran ventaja. Hay pocos estados que cuentan todavía con sus diputados constituyentes, algunos. Creo que a la fecha han fallecido 2 o 3. Y me parece que es importante rememorar la labor que hicieron en 1974 esos diputados. De tal manera que yo soy académico de la Facultad de Derecho y me dedico al derecho constitucional estatal. De tal manera que la Constitución es la que garantizó la soberanía del Estado, pero también la Constitución es la que garantiza, a través del principio de igualdad ante la ley, la libertad y los derechos de los pueblos indígenas de Quintana Roo, que esa fue la causa, el leitmotiv de toda la lucha de la guerra social del siglo XIX que presenciamos y que desgarró a nuestro país y particularmente a la península de Yucatán. Esa igualdad se logra a través de la consagración de los derechos indígenas en la Constitución del Estado. Si bien ya esos derechos ya están garantizados a nivel nacional en la Constitución Federal, pero en 1998 el Estado de Quintana Roo fue uno de los pioneros en establecer la autonomía indígena, autonomía de gobierno, autonomía en los derechos y las autoridades, en las elecciones de los pueblos indígenas. Y Quintana Roo tiene el sistema, me parece a mí, más avanzado de justicia indígena. Es decir, que las controversias entre los miembros de una comunidad se resuelven a través de los jueces tradicionales. Creo que hay alrededor de 17 jueces tradicionales en el territorio de Quintana Roo, y todo esto está previsto en la Constitución y en las leyes de Quintana Roo. Entonces, la soberanía del Estado, la autonomía indígena y la autonomía de otras instituciones tan importantes como el municipio se harán a través de las reformas constitucionales que ha tenido el Estado. Hay una tendencia descentralizadora hacia autonomía de otras instituciones. En mi universidad estamos celebrando 90 años de autonomía universitaria. Y creo yo que esta tendencia debe de abarcar también a todas las instituciones de educación superior del Estado, porque sin libertad de cátedra o de investigación, pero sujeta a los nombramientos de las autoridades oficiales, no hay autonomía, no hay libertad y no puede haber libertad de pensamiento. Eso también lo garantizaría la Constitución de Quintana Roo. En el fondo, como abogado,
quizá no sea necesario reformar la Constitución del Estado para garantizar la autonomía universitaria, porque ya está garantizada en el artículo 3 de la Constitución Federal. Pero finalmente todos estos anhelos, todas estas libertades se logran a través de una disposición constitucional, y por eso es importante rendir homenaje a la Constitución de Quintana Roo en este evento. Excelente. ¿Cómo entender un poquito más a fondo quiénes participaron o quiénes constituyeron parte de esta Constitución, sin hacer tanta historia, sino cómo fue que entonces territorio federal que era Quintana Roo, al igual que Baja California, cómo fue que en un momento dado entre estos dos estados hubo un comité, alguien que constituyó de manera federal, empezar a crear las leyes aquí en nuestros estados? En Baja California Sur, al igual que en Quintana Roo, se establece el carácter de estado en 1975, y todo es un proceso largo, evolutivo, que empieza desde los orígenes de la entidad. Comités pro territorio, comités pro defensa de los quintanarroenses se organizaron y discutieron proyectos de constituciones, y a partir de esos proyectos se debatió. Y en el trabajo que presento en este congreso, asigno cuáles fueron los debates que los constituyentes tuvieron con relación a cada uno de los artículos constitucionales. Eran constituyentes de distintas extracciones y formaciones, abogados, pero también contadores, arquitectos, y de esa manera todos ellos contribuyeron a la formación de las instituciones constitucionales. Eso pasa en todo el país, incluso en la Constitución Federal. Fueron muy pocos abogados los que participaron, y más fueron líderes sociales, profesores de distinta extracción. Entonces, las constituciones establecen principios, y estos principios están basados en la justicia y en la razón. No necesitan conocimiento experto en el derecho. Por eso pudieron contribuir a la formación de la Constitución, tanto aquí como en Baja California Sur. Doctor Manuel González, pues la verdad nos da mucho gusto que haya podido estar aquí en la Universidad de Quintana Roo, y qué bueno que ahora vea un estado. Yo creo que me imagino rápidamente cómo ve a nuestro estado hoy día a raíz de ese pues ya casi ya más de 40 años que llevamos aquí como estado de Quintana Roo. Casi 50. Pues ha tenido que madurar muy rápidamente, y lo veo bien desarrollado, pero en materia de instituciones veo que todavía hay mucho por hacer, pero eso concierne a los quintanarroenses construirlo. Hay muchos estados que ya han construido sus instituciones, defensa de los derechos humanos, por ejemplo. Quintana Roo tiene en su constitución una sala constitucional y administrativa que desafortunadamente no ha sido integrada. Como en la Ciudad de México, la Constitución de la Ciudad de México también prevé una sala constitucional, y yo participé en la formación de la Constitución de Veracruz hace 20 años casi, y ahí establecimos por primera vez una sala constitucional en Veracruz. Entonces, se tiene una constitución que es muy importante, pero igualmente importante está el establecer los medios de protección efectiva para proteger a la Constitución, y esa es una sala constitucional. Entonces, Quintana Roo todavía le falta esa culminación de su proceso, que los instrumentos jurídicos no sean nada más retóricos, que estén en papel, sino que sean efectivos. Y para ser efectivos debe de haber tribunales constitucionales que hagan efectivos esas disposiciones. Excelente, pues doctor Manuel, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Voces Universitarias. Esta es su casa y lo esperamos de nueva cuenta en otro congreso o en otro momento que podamos platicar con usted. Cuando lo deseen, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, seguimos con más aquí en este Congreso Internacional de Magistras aquí en la Universidad de Quintana Roo.
Y bien, seguimos aquí en este 11º Congreso Internacional de Mayistas y bueno, me da mucho gusto poder entrevistar a la doctora Emma Shirich. Ella es del colectivo de mujeres mayas, Ixbalam. Bienvenida. Ella es Maya Cachiquel de Guatemala. Bienvenida a esta su casa, a la Universidad de Quintana Roo. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí en Chetumal para compartir también conocimientos con varios intelectuales. Así es, todos pensaríamos que los mayas solo están en Quintana Roo, pero la comunidad maya implica más toda la parte sur de nuestro país, además atraviesa fronteras como Belice, Guatemala, El Salvador. Y usted, bueno, como digna guatemalteca, viene usted a platicarnos de qué tan importante es ser maya en estas zonas y en esos eventos tan importantes como este congreso. Bueno, mi tema que voy a trabajar va a ser sobre la perpetuación del colonialismo y en ese desarrollo de mi texto, de alguna manera estoy hablando de que estamos vivos y vivas las mayas. Entonces yo creo que hablar desde las mayas a mí me parece muy importante porque veo que en este encuentro hay muchos estudiosos hablando sobre los mayas y sobre lo maya. Y entonces un aporte es cómo dialogamos también, cómo cuestionamos distintos estudios. Y lo otro que de alguna manera valoro la producción intelectual de muchos investigadores, pero creo que hay una gran ausencia de qué decimos nosotros los que somos descendientes y herederos de los mayas. Usted me imagino que es una luchadora por preservar su maya, que es Maya Cachiquel. ¿Cómo es que preserva usted sus costumbres, su lengua? Porque me imagino que tiene sus variantes, como el maya nuestro, por así decirlo. ¿Cómo es que ustedes trabajan allá en Guatemala? Yo creo que hay historias, hay luchas que de alguna manera seguimos siendo mayas. No ha sido una cuestión en donde nos han regalado nuestros derechos, sino a la par de esto hemos de alguna manera perseguido nuestros derechos. Entonces he aprendido mucho a nivel de familia, ante todo a nivel familiar, la manera de seguir siendo maya. Porque de alguna manera hay instituciones coloniales, incluso hay un estado colonial que de alguna manera no le parece nuestra existencia, pero a pesar de muchos problemas y de múltiples problemas que tenemos dentro de todo eso, por ser yo mujer maya cachiquel, pues enfrentamos distintas opresiones y violencias, pero a pesar de eso, aquí estamos, tenemos voz, también hay una producción intelectual muy de profesionistas mayas, hay historiadores, sociólogos, antropólogas, entonces hay un número ya de profesionales que decimos, aquí estamos y aquí tenemos nuestra voz. Así es, creo que también aquí como en Quintana Roo, el maya está resurgiendo. No es porque está extinto, creo que jamás se ha muerto el maya. Desde la guerra de castas, entre otras cosas, bueno, Quintana Roo lo ha mantenido y creo que ustedes están pasando por ese mismo proceso. Yo creo que cuando usted dice sobre la extinción, han habido políticas de exterminio que de alguna manera nos quieren desaparecer. El hecho de yo hablo de la ocupación colonial, que no solo viene desde hace tantos años, sino la ocupación colonial sigue existiendo en nuestros territorios. Las tierras, a veces hay muchas familias, muchas comunidades desalojadas y luego hay una concentración de tierras que decimos, y entonces ¿dónde vamos a vivir si en un momento están diciendo que estas tierras son tierras mayas? Entonces hay un proceso también, no solo de extinción, de marginación, de exclusión, y lo más triste en los últimos años ha habido la criminalización del movimiento maya por nuestras luchas. O sea, yo digo, ha habido una lucha permanente, levantamientos históricos y al final, pues como le digo,
queremos seguir viviendo, pero siempre en condiciones dignas. Sí, yo creo que, bueno, hoy día no deberían por qué suceder ese tipo de cosas, están los derechos humanos, y bueno que vino a ese tipo de eventos. Me imagino que esto va a afianzar la comunicación con diferentes instituciones, organismos, que le puedan, creo que pues es el momento de la ayuda, de saber que hay personas como usted que están trabajando por su comunidad, la Maya Cachiquel, que en un momento dado está ahí. ¿Cuántos habitantes aproximadamente son maya hablantes ahí en su comunidad? Bueno, de maya hablantes hay varias comunidades lingüísticas, entonces hay 21 comunidades lingüísticas y de alguna manera estamos pues tratando de que esto no muera. No le puedo decir el número, pero sí le puedo decir que hay 21 comunidades lingüísticas en mi país. Y yo quiero agregar otra situación. Yo creo que como nos sumamos a la producción intelectual y hay lo que veo es que hay una academia todavía colonial, hay una universidad colonial en donde nos mueve, a mí me hace ruido porque al final sí nos quieren estudiar, pero el pasado de los mayas, pero qué decimos sobre el presente de los mayas y de qué manera, digamos, esta academia que no debería de ser colonial, cómo nos acompañan a enfrentar los problemas que tenemos ahora. Bueno, yo creo que ese es el reto, ¿no? Pero no para solo exaltar lo pasado, sino cómo construimos familias, comunidad, naciones más humanizantes. Así es, creo que el momento del pasado, bueno, está en los libros, parte está en la historia, están en los monumentos que vemos que están ahí escondidos bajo la selva, pero como usted lo comenta muy bien, es qué hacer ahora con esta comunidad de aquí en adelante y construir una mejor sociedad como lo podemos hacer ahora. Me gustaría que nos dijera un mensaje en maya, después yo le pediría a un gran amigo que nos hiciera la traducción, o si no, podemos ver la manera de cómo traducirlo, pero que nos dijera un mensaje. Tenemos una comunidad maya y nuestro programa llega a comunidades mayas, entonces darle un mensaje de el hecho de que usted esté aquí en la Universidad de Quintana Roo, un mensaje para nuestra comunidad maya. Bueno, Sakari Bonogel, Incobabe, Nubi Enma Chirish, Matios Chibe Cheri, Rogel Takbenak, son posible congreso de mayistas, Incobabe, entonces ni ya Junca y Oshi Nutzig Chibe, Matios Chibe. Malo. Muy bien, pues muchísimas gracias a la doctora Emma Shirish por haber estado aquí con nosotros en la Universidad de Quintana Roo en este programa Voces Universitarias. Muchísimas gracias, les deseo mucho éxito y que todos los trabajos que presenta usted aquí sean de fruto para su comunidad. Muy amable, muchas gracias y fue un gusto dialogar con usted. Y bueno, pues ahora me toca platicar con el doctor Kenshiro Tsukamoto. Él es originario de Japón, pero él está haciendo ya un trabajo de posgrado en la Universidad de California en Riverside. Platicando con él un poquito antes de entrar a la entrevista, él estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí en la Ciudad de México, bueno, aquí en México. Y bueno, pues bienvenido aquí a tu casa, a Quintana Roo, a la universidad, y pues nos da mucho gusto que estés con nosotros. Sí, muchas gracias. Estoy muy cómodo y siempre estoy muy alegre de estar aquí en sur de Quintana Roo, en Chetumal. Excelente. Bueno, pues platicando con Kenshiro, pues realmente nos gustaría que nos platicaras qué es el trabajo que tú realizas, porque parece muy importante. Antes de entrar a la entrevista contigo, estaba platicando con una persona originaria de Guatemala, que bueno, la historia está también en los libros. Hay historias que están en los monumentos, pero a veces esos monumentos están bajo la selva todavía. Sí. Entonces creo que el trabajo que tú haces, creo que es muy importante que nos lo platiques a los amigos de Voces Universitarias. Sí, nosotros, bueno, en 2017 realizamos un mapeo aéreo, ¿cómo se llama? De escáner aeroportado, que se llama LIDAR. Ajá. Y eso es lo que nos permite hacer un mapeo de una cobertura de como 100 kilómetros cuadrados en 5 horas o un día, que los láseres que se penetran a los árboles para poder mapear los sitios arqueológicos que están cubiertos con la selva. ¿Qué descubrimientos antes de llegar a lo que están haciendo a lo mejor ahorita, qué descubrimientos han logrado hacer con ese tipo de técnica?
Sí, anteriormente nosotros realizamos como levantamiento topográfico o mapeo de manera terrestrial. Entonces, nosotros llevamos mucho tiempo para entender como un sitio, sobre todo un sitio muy grande. Normalmente nosotros entendemos en una parte como 1% del sitio o una ciudad antigua. Sin embargo, esa técnica nos permite abarcar casi todo el área de la ciudad antigua maya. Han hecho, me imagino, varios estudios en el sur de Quintana Roo. Ahora estás trabajando en Campeche. Sí. Que digamos que Campeche es uno de los estados que a lo mejor con poco desarrollo en cuanto a cuestiones mayas, porque no se han podido descubrir, pero me imagino que deben tener cosas muy interesantes en cuanto a cuestiones arqueológicas o zonas arqueológicas importantes. Sí, nosotros, bueno, yo estoy co-dirigiendo el proyecto arqueológico del Mar con el profesor Javier López Camacho de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y nosotros iniciamos 2007 y desde ahorita pues hemos llevado a cabo como 8 temporadas de campo. Excelente. ¿Qué le podrías comentar a los universitarios que están estudiando antropología aquí en la Universidad de Quintana Roo, que en un momento dado pudieran pues adentrarse a conocer técnicas como estas o dónde irse a especializar para poder tener más conocimiento sobre la cultura maya? Sí, bueno, aquí en sur de Quintana Roo y también sur de Campeche tiene gran cantidad de sitios arqueológicos, y los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo tienen gran oportunidad de conocer sitios, y creo que desde muchos de ellos, desde los niños, ya han visitado a varios sitios arqueológicos. Es gran ventaja de estudiar la cultura maya, y hay muchas oportunidades en la Ciudad de México y también la Universidad de Campeche y también la Universidad de California, donde estoy dando la clase. Ahí pueden seguir su maestría y doctorado. Entonces, este congreso es una buena oportunidad de conocer los especialistas y los profesores para tener contacto y para seguir su estudio en futuro. Kenshiro, cuando eras niño, me imagino que bueno, conocer Japón como una cultura, para nosotros vemos una cultura muy oriental, muy dedicada, muy correcta. ¿Por qué te nació a ti conocer una cultura completamente opuesta a lo que es tu cultura natal o original? Sí, es que es muy buena pregunta. Como cultura maya es tan alejado de Japón, cuando yo era niño, y tiene mucha curiosidad, y muy a veces, como una vez al año o 2 veces al año, hubo un documental sobre la cultura maya antigua, y desde que yo vi esos sitios arqueológicos que ahorita están aquí en Quintana Roo, me impactó tan fuerte que no podía quitar de mi mente, ¿no? Y entonces ahí decidí estudiar. Yo creo que algunos de los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo a lo mejor se interesan o tienen impacto sobre cultura japonesa. Entonces en un futuro, bueno, lo importante es seguir su sueño, ¿no? Y si hace gran esfuerzo, sí pueden llegar a ser especialistas en eso. Sí, yo conozco varios amigos que quieren conocer la cultura japonesa y que bueno, pues de alguna manera pues hemos de alguna manera conocer en este mundo que ya es mucho más global, ya podemos estar con un clic, saber o conocer un poquito más de algo, ¿no? Pero no deja de siempre de mostrar o de enriquecer el sitio y el lugar. ¿Cuál fue el primer lugar que conociste llegando aquí a México o a Quintana Roo sobre la cultura maya? Primero, buena pregunta. Es que en Gibanche, ajá, en Quintana Roo, y luego fui a Cojunlich, y luego pasé a Campeche en como Becán, Chicaná, Hormiguero, y Ixpujil y Riobec. Muy bien. ¿Qué sitios te faltan por conocer o quisieras conocer más? Es que hay gran cantidad de sitios que todavía no han descubierto, y todavía estamos en proceso de registrar y documentar esos sitios desconocidos. Y lo que yo mencioné del líder es una manera de abarcar esos sitios desconocidos y documentar y también proteger y conservar para siguientes generaciones. Entonces, yo de mi
como de mi vida es muy corta para conocer todos los sitios, pero puedo preparar a los estudiantes para que ellos sigan registrando y documentando y protegiendo esos sitios arqueológicos. Excelente, Kenshiro Tsukamoto. Realmente nos da mucho gusto que platiques esto aquí a nuestros amigos de Voces Universitarias, a los jóvenes que en un momento dado empiezan su carrera y que empiezan a decidir qué es lo que pueden hacer. Creo que hay mucho por hacer todavía en cuanto a la cultura y a descubrimiento de zonas arqueológicas mayas. Sí, sí, estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias. Al contrario, a ti muchas gracias y bueno, me gustaría que nos dijeras pues algún mensaje para la comunidad universitaria, un mensaje tuyo para la comunidad. Bueno, para empezar, muchas gracias por recibirme. Siempre mis amigos mexicanos me han apoyado y yo creo que ya como siendo profesor de la Universidad de California, ahorita me toca a contribuir y apoyar a los estudiantes jóvenes para poder seguir trabajando y para seguir estudiando en la universidad. Muy bien, y un pequeño mensaje en japonés para nuestros amigos que están entendiendo la cultura japonesa. Vamos a ver qué también es su japonés. いろいろと、難しいこともあると思うんですけれども、何事も諦めずに、前を向いて、頑張ってください。で、私ができることであれば何でも応援しますので、どうぞいつでもメールしてきてください。 Gracias, Kenshiro Tsukamoto. Él es de la Universidad de California en Riverside y bueno, originario de Japón, quien también estuvo haciendo estudios de sus trabajos de estudios de antropología e historia aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, amigos de Voces Universitarias, este es un primer programa que tenemos de los otros que vamos a tener durante la próxima semana sobre este 11º Congreso Internacional de Mayistas aquí en la Universidad de Quintana Roo. Esto fue Voces Universitarias. Hasta la próxima.